Bueno, pues ante todo quisiera agradecer el honor que se me hace al invitarme a participar en este acto. Considero un privilegio poder saludar públicamente, porque en privado ya lo he hecho, la presentación del Diccionario Biográfico de España de Alberto Gil Novales, que para mí constituye indudablemente un gran acontecimiento. Yo creo que una simple observación bastará para fijar un poco las ideas, y es que, salvo error mío, no existe absolutamente nada parecido para ningún otro periodo de la historia de España, es decir, que es realmente algo excepcional. Creo que a todos los que a partir de ahora tengan en manos esta obra monumental, es la primera palabra que empleé cuando conecté con Alberto, después de recibir el diccionario, para mí es un monumento, les pasará probablemente lo que a mí o algo parecido. Primero, alegrarse de verlo incorporado, por así decirlo, al patrimonio de los estudiosos del reinado de Fernando VII. Es decir, la alegría de disponer de un fantástico instrumento de trabajo. Enseguida, al ver el resultado concreto, material, por así decirlo, de un esfuerzo tan descomunal, preguntarse que cómo ha sido posible que lo realice una persona sola, y también tal vez al mismo tiempo lamentar que no haya más espacio, más posibilidades para los estudios, los trabajos colectivos en la historia. Bueno, aquí está el diccionario y está muy bien. Bueno, ya sabíamos todos por la ingente obra historiográfica de Alberto Gil Novales, por sus inmensos conocimientos, que era uno de los pocos en poder llevar a cabo un proyecto semejante. Estoy seguro de que hubo momentos, tal vez, en que algunos pensaron que esto era como soñar en la República de Platón, como solían decir los escritores del siglo XVIII. Pues el sueño se ha vuelto realidad. Aquí tenemos el diccionario. Creo que a Alberto siempre le parecieron esenciales los estudios biográficos. En rigor, desde aquellas pequeñas Atlántidas de 1959, esas 14 figuras que volvieron a surgir de las profundidades de un océano de ignorancia. Sin duda, esta inclinación estuvo vinculada desde el principio a una manera de ser, probablemente en primer lugar, pero también seguramente a la idea que Alberto se hacía de la historia. Al preparar la conferencia de hoy, se me ocurrió, recordé un texto magnífico que Alberto escribió no hace mucho en un libro colectivo, un libro de recuerdos de los años universitarios de la Zaragoza, de hace algunos años. Allí hay un magnífico texto de Alberto en que evoca sus años juveniles en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y hace algunas reflexiones magníficamente escritas, como siempre, con ese calor humano, ese humorismo que le son propios, que en la perspectiva de hoy me parecen especialmente interesantes. Confiesa Alberto que el derecho se le aparecía entonces como algo demasiado abstracto, lo cito. Daba la impresión de que las normas no se aplicaban a ningún sujeto, eran intemporales, se situaban fuera de todo espacio concreto. El legislador, concepto abstracto, archirrepetido, parecía un ente misterioso, una especie de sábelo-todo, al margen de cualquier relación humana. Al margen de cualquier relación humana. Creo que esto es lo importante y que con esto está dicho todo. A Alberto nunca le ha gustado que alguien haga una historia sin hombres, igual que que algunos catedráticos de Zaragoza, me imagino, hacían derecho. El derecho perdió un espíritu brillante y ganó uno la República historiadora. Bueno, todo esto nos llevaría a la problemática inmensa, fundamental, del lugar del individuo en la historia. Pero como no he venido a dar una lección académica sobre la gracia suficiente o el libre albedrío y cosas parecidas, me limitaré en el corto tiempo de que disponemos a esbozar algunas breves y muy esquemáticas reflexiones
en torno al lugar que ocupan los estudios biográficos en la historia. El individuo estuvo presente desde el principio en la historia, en los relatos míticos de los orígenes, en los relatos legendarios, en las historias de la antigüedad, en las vidas de hombres ilustres, en las hagiografías medievales, en las crónicas de reyes, etc. Escribir la historia de la vida de algunos hombres ilustres fue incluso uno de los géneros literarios predilectos de los historiadores de la antigüedad, como sabemos todos. Pero se trataba de algo muy distinto. Se trataba de algo distinto de lo que hoy entendemos por biografía. Se trataba de contar una historia mítica, fundadora, legendaria, de algunos seres excepcionales. Volveré sobre lo de excepcional, pero incluso lo puedo ilustrar desde ahora, porque por curiosidad, hace muy poco, he mirado la definición de biografía en la enciclopedia Espasa. Y allí me encuentro con la definición siguiente: narración de la vida de una persona que en mayor o menor grado ha conseguido cierta notoriedad. Anticipo un poco sobre las conclusiones, casi lo contrario de lo que Alberto ha querido hacer con el diccionario biográfico, de que la noción de biografía ha cambiado bastante, radicalmente incluso. Cuando se producen los primeros cambios, probablemente, como en muchos casos, justamente en la época del reinado de Fernando VII, del diccionario, en el primer tercio del siglo XIX. Entonces, el contenido del concepto de historia empieza a cambiar. Un ejemplo concreto, muy limitado en sí, pero que me parece que tiene una significación que va más allá del texto mismo. En un artículo de la Revue des Deux Mondes, revista de ambos mundos, de 1830, en una brevísima reseña que no tenía absolutamente ninguna importancia, son 10 líneas sobre un libro del que nadie se acuerda. Bien, pero allí el que hace la reseña hace esta observación curiosa. Dice que se está produciendo un nuevo fenómeno. Para él es una nueva moda que se está instaurando, la moda de lo que él llama las biografías particulares. Algo que a nosotros nos suena un poco a pleonasmo, porque biografía en principio es algo particular. Pero en realidad quería oponer biografía particular a las grandes colecciones de biografías colectivas, por el ejemplo, por el estilo de la biografía universal de Michaud, que empezó a publicarse en 1811 y que se publicó durante 2 o 3 decenios. Pues no creo muy aventurado a relacionar esta moda, o supuesta moda, con la de las novelas históricas, con la exaltación del individuo por los románticos, con la publicación de un gran número de memorias de los actores del periodo de la Revolución y del Imperio. De todas formas, una reflexión muy sencilla, ignorar el papel singular del hombre en la historia después de la gesta napoleónica hubiese sido sencillamente absurdo. Observo además que el reinado de Fernando VII es justamente la época en que la historia empieza a dejar de ser un género literario. Aparecía como tal en las retóricas y aparece como tal en las retóricas hasta mediados del siglo XIX todavía. Es que la historia empieza entonces a conquistar un estatuto autónomo, está tratando de llegar a ser lo que más tarde nosotros llamaremos las ciencias sociales. Está tratando de pasar de género literario a ciencia social, lo cual naturalmente tardó bastante en hacerse. Dicho esto, la historia decimonónica fue, sobre todo en España, tremendamente maniquea, como sabemos todos, política, ideologizada, manipulada y también en gran parte aséptica, en el sentido de ignorar púdicamente las condiciones de vida, de trabajo, todos los aspectos conflictivos de las relaciones sociales. De manera que las biografías que se redactan en ese contexto ideológico más o menos siguen la misma pauta, es decir, que oscilan
entre hagiografía y sátira política. Dicho de otra manera, están fuertemente condicionadas por las opciones ideológicas de sus autores. Y pasa peor incluso con las autobiografías, pero que es otro tema un poco distinto. Bien, con el siglo XX, voy deprisa porque tenemos poco tiempo, con el siglo XX se nos viene encima un torbellino de escuelas, como saben ustedes, en que no es fácil orientarse. Después de la historia de acontecimientos, narrativa, descriptiva o evenencial, historia política, historia de las ideas, historia de la civilización, historia económico-social del tiempo largo, historia de las mentalidades y finalmente historia cultural. Y probablemente mientras estoy hablando habrá surgido otra nueva historia. Como suele ocurrir, cada nueva historia se construye contra las anteriores. La escuela de los anales contra los límites muy evidentes, por otra parte, de la historia evenencial. El estructuralismo contra, a la vez, el positivismo decimonónico y también una lectura determinista del marxismo. Ahora bien, durante varios decenios, la historia dominante tendió a privilegiar las estructuras económico-sociales, estructuras de mentalidades, de creencia, de cultura, como por ejemplo los estudios sobre la muerte, etc. Globalmente, pues me parece que una consecuencia es que en ese contexto ideológico era difícil otorgar importancia al individuo. Se pudo haber hecho, pero vamos, era algo que no parecía evidente, incluso me hubiese parecido algo incoherente. Lo expresó Braudel en forma meridiana, muy clara. Braudel escribió, traducción mía, libre, el historiador tradicional se muestra atento al tiempo breve de la historia, el de las biografías y de los acontecimientos. Fíjense en la asociación entre los términos. Para Braudel, una biografía se sitúa en el mismo terreno, en el mismo plano que un acontecimiento, mismo plano en el terreno de la historia evenencial, lo cual podría discutirse. Añade Braudel, ese tiempo no es el que interesa a los historiadores de economía y sociedad. Bueno, añado una reflexión rápidamente porque no puedo desarrollar. Todo esto, naturalmente, habría que estudiarlo en el preciso contexto de los sistemas de la historia de los sistemas ideológicos del momento. Es decir, que la historiografía también es historia. Habría que preguntarse, por ejemplo, por qué ese auge de las historias estructurales, etcétera. Les recuerdo, bueno, lo saben todos, que esto se sitúa en el llamado contexto de la crisis de las ideologías. Incluso hubo quien anunció la muerte de la historia. Pobres historiadores. Pero el que anunció esto me parece que ha desaparecido del panorama historiográfico, sí, en fin, opinión mía, mientras que la historia sigue su curso. A su vez, la infravaloración del factor individual por la mayor parte de las doctrinas que dominan el siglo XX ha producido la reacción inversa, es decir, el deseo de prestar más atención a las vivencias concretas de los individuos en un tiempo que no sea de siglos. Cuando se produce el cambio, aproximadamente empieza en los años 70 y se hace más claro en los años 80. Esto lo puedo ejemplificar a través de dos citas que parece que están hechas a propósito. Una es del año 77, Le Roy-Ladurie. Le Roy-Ladurie en el año 77 escribe a secas que él quiere, es un poco provocador, ¿no?, pero quiere hacer una historia sin los hombres. Y en 1995 le contesta, eco lejano, Antoine Prost, otro historiador, no hay historia sin actores. Pues ahí está el problema. Esa vuelta a los estudios biográficos no significaba, evidentemente, repetir la vieja fórmula, narración lineal, en general apologética de una vida, sino tratar de comprender el itinerario individual en un contexto sociopolítico, intelectual
determinado. Es decir, partir de un individuo, partir del biografiado, para desenredar las relaciones entre individuo y entorno, lo que permitía, se esperaba al menos, abarcar un abanico, un gran abanico de aspectos del contexto, sociedad, mentalidades, educación, etcétera, etcétera. En fin, ir de lo particular a lo general. Hubo inmediatamente una respuesta en sentido contrario, que vino de Pierre Bourdieu, el conocido sociólogo, que criticó la moda, la nueva moda de las biografías, afirmando a un nivel muy teórico, porque es un poco la manera de pensar y de escribir de Bourdieu, afirmando que sencillamente la biografía era algo imposible. Era un imposible porque nadie podía volver a recorrer el camino que otro había hecho, lo cual, por otra parte, es cierto. Pero la afirmación un poco excesiva de Bourdieu hay que entenderla en el contexto de su pensamiento. Es decir, que Bourdieu, por ejemplo, expresó en una ocasión que su ideal era que la historia fuera una sociología del pasado y que la sociología fuera una historia del tiempo presente. Entonces, lo que dice de la biografía pues, se sitúa en este contexto. Bueno, las críticas mucho más triviales a las biografías las conocen ustedes de sobra, o sea que voy a pasar, no voy a insistir. Es muy difícil, como he dicho antes, volver a recorrer el camino de un individuo. La subjetividad es una en un caso, otra en otro caso. La vida que uno ha vivido ha sido un continuum. El individuo la ha vivido en un tiempo presente, mientras que el biógrafo, él la considera después con el conocimiento de lo que ha pasado. Y entonces, naturalmente, conoce el desenlace con la tendencia que esto supone a deducir unos presupuestos, sentimientos y pensamientos solamente probables. De paso, añado que ese tipo de críticas muy triviales, en realidad, a mi modo de ver, apuntan sobre todo a las biografías más o menos anoveladas, a esas grandes colecciones de biografías, bueno, con finalidad más o menos comercial. Y apuntan más todavía, añado, a las autobiografías, por supuesto. Bien, a críticas triviales, respuestas no menos triviales. Los defensores de los estudios biográficos contestan a través de una serie de evidencias, más o menos dicen que hay que ser buen biógrafo, ¿no? Lo cual sabíamos todos, ¿no? Hay que cuidar de no mezclar historia y ficción, no hermosear el cuadro, no caer en el subjetivismo, no dejarse llevar de una excesiva simpatía por el biografiado, no erigirse en juez del famoso tribunal de la historia, etcétera, etcétera. Bien, todo esto es bastante evidente. Un poco más profundamente, los defensores de los estudios biográficos arguyen que los estudios biográficos son una etapa ineludible en el conocimiento preciso de un periodo. Esto, si da tiempo, luego lo podré ilustrar con algunos ejemplos desagradables de algunos delices de ilustres historiadores que no conocían bien la biografía de algunos personajes. Arguyen también que son una reacción contra lo que de excesivamente abstracto haya o pueda haber en la historia de las ideas o en la historia política, y que el conocer las vivencias de unos individuos de carne y hueso ayuda a entender también sus ideas, su manera de pensar. Son cosas indisociables. También que el estudio biográfico ayuda al historiador a despojarse, y esto me parece mucho más importante, de la tendencia a producir modelos estáticos, a veces siempre demasiado simplistas, a tomar conciencia del carácter dinámico de los antagonismos, a comprender las evoluciones individuales, por ejemplo, que van hasta la palinodia, el chaqueteo, que a veces sorprenden y que a veces tendemos a interpretar, a explicar a través de factores puramente psicológicos, cuando si nos fijáramos más en las relaciones entre un individuo y el contorno, y una situación, una circunstancia particular, las entenderíamos probablemente mejor.
También que, lejos de limitar la visión del historiador, la investigación biográfica ofrece una visión más amplia, alguien ha dicho transversal, visión transversal de la realidad. Es decir, que seguir el itinerario de una persona pone al biógrafo en presencia de una multitud de problemas, de ambientes, de medios sociales, de medios culturales, etc. Lo cual le obliga a hacer un poco de toda clase de historias, diremos, un poco de historia narrativa, un poco de historia social, de historia cultural. Los detractores dirán que solo un poco, pero en sentido opuesto puede ser una ventaja considerable, porque esto significa ni más ni menos que empezar a realizar lo que consideramos todos que es la labor crítica propia de todo historiador, únicamente en distintos dominios, lo cual es más difícil. De manera que, a mi modo de ver, la biografía puede considerarse como una de las puertas de entrada a la historia, sencillamente. Con la ventaja, además, de que los problemas se plantean en función de situaciones concretas, de interrogaciones reales de los actores, en vez de querer hacer entrar a los actores, como solemos hacer con demasiada frecuencia, en nuestros esquemas ideológicos actuales. Bien, había pensado, pero el tiempo corre mucho, tengo que dejar la palabra al padre del diccionario. Terminaré muy rápidamente. Había pensado en ilustrar esto con la boga, la nueva moda de las biografías, una serie de ejemplos. Me limitaré a muy pocos ejemplos. Entre los hispanistas, justamente en los años 70, 80, se publicaron una serie de biografías que, nadie lo discute, hicieron progresar considerablemente nuestro conocimiento del periodo, finales del 18, principios del 19. El Meléndez Valdés de Demerson, el Quintana de Desrosiers, el Espronceda de Marrast, el Llorente de Dufour, nos han dicho mucho más sobre el periodo que sobre cada uno de los personajes que han estudiado, me parece a mí, por lo menos, porque sencillamente los han estudiado en un contexto, siempre en el contexto. Lo mismo que en España, el libro para mí modélico de Juan Francisco Fuentes sobre Marchena, al que tituló significativamente Biografía intelectual. El concepto me parece muy interesante. Hace poco hemos tenido también una biografía de un personaje muy discutido, divinizado, diabolizado, la biografía de Godoy por Emilio Laparra, que también es un paso adelante considerable, no solo para nuestro conocimiento de Godoy, sino del reinado de Carlos IV. Bien, y en los últimos 10 años hay una serie, realmente se han multiplicado las publicaciones de biografías, no las puedo citar porque además eso sería perder tiempo, sobre Blanco, porque hay 2 o 3 incluso, sobre Amorós, sobre Sempere, sobre Toreno, y últimamente hace 2 años un excelente libro, excelente estudio de Jean-Philippe Louis sobre el gran banquero español Alejandro Aguado, que desempeñó un papel importantísimo en el París de los años 1820, una biografía reciente. Y también quisiera añadir una serie de obras colectivas, también habría que reflexionar en ello, es algo probablemente del contexto actual, significativo del contexto actual, varios libros, conjuntos de estudios biográficos, cito 2 o 3 nada más. Por ejemplo, un libro coordinado por Manuel Pérez Ledesma e Isabel Bourdiel, Liberales, agitadores y conspiradores, biografías heterodoxas del siglo XIX, un número especial de los Mélanges de la Casa de Velázquez titulado también significativamente Actores de la Guerra de la Independencia, un libro muy interesante, ese sí lo quiero citar, colectivo, novedoso, dirigido por Irene Castells, Gloria Espigado y María Cruz Romeo, que es un conjunto de 14 biografías de mujeres de la época de la Guerra de la Independencia, interesantísimo porque allí se desconstruyen una serie de mitos, por ejemplo, sobre Manuela Malasaña, sobre los aguadores de Bailén, etcétera, etcétera. Leanlo si no lo han hecho porque realmente es muy interesante.
Bien, me queda poco tiempo. Quisiera terminar con algo que para mí es realmente muy importante. Alberto Gil Novales es, sin duda alguna, un prodigioso historiador, un fantástico investigador, un trabajador incansable, que tiene una amplitud de miras nada común, una extraordinaria apertura intelectual a lo de fuera, una inmensa cultura. Todo esto lo irán diciendo otros probablemente mejor que yo en estos 3 días. Hay algo que yo quisiera decir, es que para mí Alberto, ante todo, es una persona, una gran persona que sabe conciliar rigor y pasión, erudición y capacidad de indignación. Lo de capacidad de indignación son palabras suyas, lo cito. Exigencia científica y sensibilidad humana. Un hombre sencillo, entusiasta y más que todo generoso. Y la última prueba que nos da de su generosidad, pues aquí la tienen, es este libro que nos va a servir a todos de manera increíble. Bueno, ya he dicho. Bueno, me toca a mí ahora y yo quiero comenzar por lo que debo decir, que es mi agradecimiento profundo al Instituto de Cultura MAPFRE porque se haya atrevido a publicar esos volúmenes que tenemos a mi derecha. Mi agradecimiento también a todas las personas que han colaborado en diferente grado, en diferente manera, en la que el diccionario haya sido posible su publicación, que es más de lo que parece. Tendré que contradecir a mi amigo Claude Mogans cuando ha dicho que era obra individual. ¡Uf! Imposible, imposible. En este diccionario han trabajado mucha gente y mi agradecimiento hacia todos ellos es fundamental. Gente que muchos de ellos, algunos de ellos por lo menos, han investigado conmigo. Otros que han trabajado por su cuenta y me han dado los resultados de su labor. Y yo he podido aprovecharme de esos trabajos. Otros simplemente, aunque yo no los conozca, aparecen por allí sus libros, sus artículos, sus cosas, y eso es lo que da una densidad. Yo no sé si habré acertado, como dicen, o es un desastre esto, pero sin la participación ajena en lo que yo he hecho desde el principio, pues no podría decir nada. Luego también quiero decir que el hecho de que yo esté hablando aquí les priva a ustedes de seguir escuchando la palabra de Claude Mogans, que es algo realmente fantástico, algo selecto que no puede compararse con las pocas cosas que yo tengo que decir. Bueno, decía yo un poco en broma que el continente de este libro es excelente. El contenido se verá después si está bien o no está bien. Después de dichas estas palabras, tengo que decir algo con una gran ingenuidad. A mí el libro me gusta. A mí el libro me gusta. Y bueno, no sé, contentamiento, bueno, eso es un bobo este hombre, pues a lo mejor, pero en fin, un contentamiento, no sé, en todos los sentidos. Es un libro, también no sé hasta qué punto pueda atreverme a decirlo, porque a lo mejor ya no está de moda. Es un libro democrático. Es un libro democrático. Allí encontrarán ustedes, me parece que son 3 reyes, un emperador, 2 que quisieron ser rey y no llegaron. Los 3 reyes son Carlos IV, Fernando VII, José I, el emperador, naturalmente, Napoleón Bonaparte. Los que quisieron ser rey no lo consiguieron, Carlos María Isidro, y un conde de Moctezuma que quiso ser emperador de México, se quedó a medio camino. Bueno, esos son, bueno, y alguno así más personajes de gran prosapia en todos los terrenos, pero junto a eso encontrarán ustedes gente completamente humilde,
completamente humilde, de todas las profesiones, o yo lo he procurado, a lo mejor me he olvidado de alguna profesión, hay sastres, hay de todo. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que teóricamente, pero es una teoría imposible, teóricamente, todos los habitantes de un país, o que están en ese país por las razones que sean, tendrían que figurar en un diccionario biográfico, con los mismos derechos, el carpintero, el sastre, que el gran duque, que lo que sea. Todos. Pero claro, eso es imposible. Eso es imposible. Si todos los habitantes de España, en esos años de la Guerra de la Independencia, del Trienio y demás, estuviesen reflejados aquí, pues harían falta 18.000 volúmenes y totalmente... Lo que cabe son las estadísticas, que es otra cosa. Los seres humanos nos transformamos en guarismos, y eso, pues sí, pues 38 millones, 14 millones, perfecto. Es una cosa, una ciencia muy importante, pero que, pues no sé, no me acaba de convencer. Sí, comprendo la necesidad de que eso exista, tiene que ser así para muchas cosas, para saber la producción, tal, bueno, todas esas cosas, muy bien, pero hay algo humano, algo fundamental, y no hay más remedio que sacrificar a cantidad de gente para poder trazar un cuadro. Lo más amplio posible, pero ya les acabo de decir, si en lugar de 3 volúmenes traigo aquí 17.000 volúmenes, la cosa habría sido inaguantable, simplemente inaguantable. Después de esto, en cierta manera, y me parece que lo ha dicho Claude Mogan hace un momento, al hacer este trabajo yo me he sentido optimista. El mundo es catastrófico y se siente optimista. Bueno, la presencia múltiple de toda esta gente da cierto optimismo. Yo entiendo perfectamente que un hombre como Larra, que visita, según escribe, visita el cementerio de Madrid y encuentra una tumba que dice: aquí yace media España, murió de la otra media. Pues es terrible, es verdad, es terrible. Todo el periodo de que transcurren las vidas que esto, todo ese periodo es periodo de guerras civiles, guerras espantosas. Y si son guerras internacionales, también son espantosas, porque la guerra bonita, que el heroísmo, tal, la guerra bonita consiste en matar al de al lado, al de enfrente. Es una cosa terrible. Entonces, hay una tendencia a acabar con todo, a decir esto no tiene sentido. Bueno, y sin embargo, quizá distanciándome un poco, porque si a mí me cae una piedra, un aerolito en la cabeza mientras estoy hablando, pues me deshace y se acabó. Pero si yo veo el aerolito desde una distancia de medio kilómetro o de 300 metros, tengo una visión muy diferente de lo que ha pasado y puedo combinar muchas cosas. Yo creo que se podría partir de un concepto de que es posible, por las categorías de las personas, es posible llegar a una autosalvación, que es al mismo tiempo una salvación con los demás. Hace no mucho, un historiador que se llama Girolamo Imbruglia, publicó un artículo, tampoco es un artículo, es un capítulo de un libro en colaboración, un libro de homenaje a 2 grandes historiadores italianos, Guerci y Recuperati. Es una contribución a un libro de esta naturaleza. Bueno, pues en este libro se parte de un hecho terrible de la historia española. El caso de Olavide.
Pablo de Olavide, ilustrado, reformador, una serie de cosas. En 1778 la Inquisición cae sobre él, en 1700, bueno, el proceso, 1780 se escapa de España y esto produce una crisis tremenda en toda la Ilustración tardía, pues estamos ya a finales del siglo XVIII, la Ilustración europea. Muchos de ellos llegan a la conclusión, de estos grandes, desde Montesquieu y Grimm, llegan a la conclusión de que España no tiene salvación. Este es un país perdido, un país abyecto, un país que está en la Edad Media, que incapaz de regenerarse, un país que si desaparece no pasará nada, no pasará nada. Eso es una cosa, oiga usted, tremendo, tremendo. El embajador de España en París en esos años era nada menos que el conde de Aranda. El conde de Aranda, un hombre muy inteligente, una gran figura en todos los aspectos. El conde de Aranda no puede oponerse al rey. El rey es un bandido. No, el embajador no puede hacer eso. No puede protestar, no puede, pero puede usar la inteligencia, una cosa que conviene que quizá la usemos todos. El conde de Aranda puede usar la inteligencia. Entonces, bajo mano, sin que se entere nadie, le da papeles, que a su vez se los han dado a él, pero en fin, le da papeles sobre la situación real en España. En primer lugar, para que un periodista, no me acuerdo cómo se llama, pero un periodista cuente cosas de que España no es así, que muy bien, bueno, estupendo, pero el periodista lo hace, esto no tiene gran consecuencia. Aranda entonces se entrevista con Diderot, y Denis de Diderot cambia la naturaleza de las cosas. No va a hacer propaganda de España. Diderot es uno de los grandes talentos mundiales en el siglo XVIII y casi desde Adán hasta hoy. Diderot no se va a poner al servicio de una potencia, sea la que sea. Diderot lo que hace es crear de la nada, pero con el ejemplo español, toda una teoría de la libertad, toda una teoría de la civilización. La libertad, la civilización, es algo que se conquista, que no es un valor dado, no es una cosa que ya exista eternamente, es un valor que se conquista. La lucha por la libertad. España es un país que está luchando por su propia libertad. Al hacer esto, Diderot se separa de los ilustrados que consideraban que había países civilizados y países bárbaros, imposible de colaborar entre ellos. Los países civilizados están en una esfera diferente. De aquí saldrá a la larga el colonialismo, en fin. Pero bueno, dejando este problema. Lo que ocurre ahora es que Diderot considera que la lucha por la libertad es algo dinámico. Estamos en un mundo dinámico, no un mundo estático. Lo ha dicho Claude Monge muy bien también. Estamos en un mundo dinámico, hay que luchar con frecuencia con recaídas. Lo de Olavide es una recaída y esa recaída hay que asumirla, no consiste en negarla. Oiga usted, yo no me he enterado y entonces no consiste en negar nada. Es la realidad, pero viéndolo siempre como una creación. Es decir, Diderot está creando toda una teoría dinámica progresista de la civilización humana, de la libertad humana que reside en esa civilización. Esto es muy importante. Claro, me van a decir ustedes, pero usted nos está diciendo que los españoles finales del siglo XVIII, españoles y comienzos del siglo XIX, ¿habían leído el artículo de Imbrulla? Hombre, usted un poco
un poco elemental es decir que no lo habían leído. Pero hay otra cosa. Montesquieu estaba allí, había escrito, muchos españoles, no todos, pero muchos españoles lo conocían. Diderot también estaba allí, muchos lo conocían, es decir, conocen las fuentes de Imbrulla. Esto lleva a una dinamización, lo cual no quiere decir tampoco que todo dependa de Diderot, tampoco estoy exagerando o queriendo exagerar, sino que hay un sentimiento de una comprobación de una realidad pretérita, espantosa, terrible en la historia española, como en la historia de cualquier otro país. Porque ya está bien de pensar que solamente los españoles hemos sido bárbaros y salvajes y tal, y el resto del mundo angelitos de Dios. Bueno, por encargo de esta casa de Mapfre, yo hice una edición de un historiador, un político de comienzos del siglo XIX. La situación actual, decía, en 1828, 30 y tantos, la situación actual de la América del Sur. Este es un señor que sale a la defensa de España, de una forma de la conducta de España y una serie de cosas. Pero para hacerlo, lo que hace es atacar a los demás países, con datos, pues un erudito tremendo, con datos a los ingleses, a los franceses, a los italianos, a todos. Y en consecuencia queda España así como un país de buena gente, pero lo que está creando sin darse cuenta también es la literatura anticolonialista, a base de los ingleses, esos benditos de Dios, a base de los franceses, a base de todo. Bueno, en consecuencia, en España hay un sentimiento generalizado, bastante más de lo que nos imaginamos, de querer salir de una realidad. Alguien lo dijo cuando se aprobó la Constitución de 1812, dijo, éramos una horda, ahora somos una nación. Es una cosa muy importante, ser una nación. ¿Qué quiere decir ser una nación? Pues ser una nación, tener derechos como ser humano. Por el hecho de haber nacido tengo derechos, y los tiene cualquiera que haya nacido. Derechos y obligaciones. No se puede así, yo lo bueno para mí, lo malo para los demás, ¿no? Todo esto es una cosa muy importante. Hay una serie de escritores muy conocidos. Francisco Martínez Marina, ¿dónde va a parar este hombre? Francisco Martínez Marina, que quiere reivindicar las cortes medievales. Bueno, quiere reivindicar. Martínez Marina es uno de nuestros escritores más consciente, es ya un intelectual moderno. No quiere reivindicar un pasado muerto, quiere reivindicar lo que hay de vivo, y él está presente en esa misma lucha. Él es partidario de las sociedades patrióticas, escribe un artículo sobre eso, que Maraval me lo señaló, Martínez Marina, aquí las sociedades patrióticas, no, ya lo conocía, pero en fin. Bueno, esto es algo, hay una cantidad de gente que está trabajando en ese sentido para llegar a crear un país. Y esto tiene consecuencias inmediatas, esa era la razón de mi optimismo, tiene consecuencias inmediatas. Fuera de España empieza a haber gente, y cada vez más, empieza a haber gente que se identifica con ese país que está en lucha por superarse a sí mismo, no negando los aspectos negativos, que son muchos, pero tratando de superarse. Y esto encontramos, yo creo que son los mejores ciudadanos de todos los países de Europa y de América, porque muchos americanos, hispanoamericanos decimos ahora, muchos americanos están en España, colaboran con las circunstancias españolas, descubren muchos horizontes y llega un momento que se van a sus países a luchar también allí por la independencia. Todo esto es muy importante. Pero
cuando empieza la Revolución Italiana, por ejemplo, en Piamonte, Sant'Orre di Santa Rosa, dice, bueno, lo dice un poco después en unas memorias que escribe, Sant'Orre de Santa Rosa dice, la Revolución Española fue un rayo de luz en las tinieblas, un rayo de luz en las tinieblas. Empieza a haber un sentido positivo de España, un sentido progresista, creador. En Italia, en Grecia, es una cosa, por ejemplo, muy curiosa, el comité inglés pro-griego, pro-independencia de Grecia, se funda en Madrid, según parece. Yo no estaba allí, pero parece que sí. Bueno, hay una solidaridad y una visión hacia España como nunca había existido. Hay figuras como Goya que traspasan todas las fronteras, pero hay muchos otros. La misma Asamblea de las Cortes influye en Portugal, en primer lugar, influye en Italia, influye en Francia, influye, por supuesto, en la América Española, influye en Italia, influye en Rusia. Esto es extraordinario, extraordinario. Algún historiador norteamericano, al que debemos muchas cosas, porque hizo cosas muy buenas de conocimiento de las fuentes rusas de 1825, hizo muchas cosas, publicó textos, pero llegó un momento que, como suele ocurrir, que no se conoce el español y no se conoce nada de lo que ha habido en España, encuentra en una llamada Constitución, fue un proyecto, la Constitución de Muraviev Apóstol, hay un artículo que dice: la nación rusa es libre e independiente y no es ni será nunca patrimonio de ninguna persona ni familia. No se da cuenta, porque Hispanicum non legitur, no se da cuenta de que esto es un artículo de la Constitución de Cádiz. Simplemente la Constitución de Cádiz. Perdónenme ustedes, si quieren estudiar Rusia tienen que comenzar por estudiar español, es fundamental. Yo estuve en Rusia porque me entusiasman estos temas. Una gran señora que era la señora Cosores, posiblemente de origen español, eso de Cosores a lo mejor es Casares. Bueno, en fin, la señora Cosores me regaló las campanillas de los decembristas. Las campanillas, y estas campanillas muy bonitas, suenan, yo las he ocultado un poco porque mis nietos las iban a deshacer, pero estas campanillas son las campanillas que se evocan en un poema de Ryleev, un decembrista ruso de la época. Lo que querían estos era hacer en Rusia, a partir de 1825, lo que se había intentado en España. Y cuando en 1823 Rafael del Riego es ejecutado, los decembristas dicen, se convencen a sí mismos que tienen derecho a matar a su zar, a su emperador, porque en España se ha matado a Riego. Esto es una cosa... Bueno, y siguiendo así, encontramos el himno de Riego, por ejemplo, en la Nicaragua de 1921, la Nicaragua de Sandino. Esto me parece maravilloso, la Nicaragua de Sandino. Claro, no está solamente el himno de Riego, está con los corridos mexicanos, entre ellos la famosa Adelita, no sé si la conoce, pero no la voy a cantar ahora. Pero en fin, bueno, y así llegamos hasta un texto importantísimo, muy bello también, que es el discurso de Niceto Alcalá Zamora como presidente del poder provisional de la Segunda República Española, en 1931. En este discurso, Niceto, sí, bueno, llega al máximo de la categoría. Dice, vais a ser creadores de pueblos, a los diputados, creadores de pueblos,
como Costa quería, como Joaquín Costa quería. Vais a ser los continuadores de los hombres que lucharon en 1808, los continuadores de Riego y de Torrijos y de todos los liberales del siglo XIX. Todo esto se incorpora al siglo XX y quizá incluso al XXI, y el himno de Riego, como saben, se convierte en el himno oficial de la Segunda República Española. Todo esto, en cierta manera, yo no sé si abuso de su benevolencia, sale un poco de este diccionario. Es lo que me lleva a la ilusión, porque hay otro aspecto terrible, que es el de la llamada decadencia, la decadencia de España. Si lo interpretamos en términos económicos, evidentemente en el siglo XVII hay un hundimiento terrible del país, la decadencia. Pero si lo interpretamos en términos, como se dijo, raciales, entonces eso hay que sacudírselo. Llega un momento, Ortega y Gasset llega a decir que no es que haya habido decadencia en España, sino que España es una decadencia. España es una decadencia desde el principio hasta el final. Hay que sacudirse esto. Hay libros italianos que van a la vez, libros italianos por la derrota colonial de Italia en Adua, finales del siglo XIX, hay libros ingleses, hay libros franceses que insisten en esto. ¿En qué consiste la superioridad de los anglosajones? Esto es puro racismo, y ha funcionado y sigue funcionando en España como sabiduría occidental. No sé, hay que llegar a desmenuzar esto, a decir dónde está cada uno y qué es lo que persigue, y a sacudirse el San Benito de que somos el único pueblo de la tierra incapaz de vivir en civilización y libertad.